Díselo, hermanos, con nosotros. Aleluya. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Díselo. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Si hoy deja que Dios te bendiga hoy. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Díselo. Si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Díselo, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Díselo una vez más. Y hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Dice esta alabanza así. Y cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Yo sé que es la mano del Señor. Y si estás enfermo, díselo. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Si estoy enfermo, alguien me sana. Yo sé que es la mano del Señor. Si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los hallo? El Señor a su pueblo levantó, pero allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Díselo. Y aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, 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 que nos libra del tentador. Díselo. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Aleluya, 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 que nos libra del tentador. Sí, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo no siento que sea este mundo
los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Díselo, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Díselo, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. ¿Cuántos se van con el Rey de Reyes? Aleluya. Tú eres digno, Señor. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Aleluya. Hay una hermosa alabanza que dice así: quiero orar contrito y decirle al Padre lo que necesito. Si no te la sabes, medita en las palabras. Que toda esta tierra pueda oír contenta la palabra santa de Cristo Jesús. Quiero hablar confiado, decirle a la gente de su muerte cruel, que sufrió pendiente en la cruz aquella, el Cordero fiel. Para mí su muerte es más que suficiente. Yo le amo. Nadie en este mundo, nadie en este mundo me había amado tanto, ni borrado el llanto de desilusión. Ya cumplido el tiempo, vino el Evangelio a mi corazón. Ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Díselo, para mí su muerte es más que suficiente. Yo le amo y nadie en este mundo, nadie en este mundo me había amado tanto, ni borrado el llanto de desilusión. Oh, ya cumplido el tiempo, vino el Evangelio a mi corazón. Ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Y yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en
esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Vamos, díselo, hermano, con todo tu corazón. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Pero algún día, hermano, algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Díselo una vez más, mi corona. Mi corona Jesús me dará. Vamos a darle gracias por ese gran sacrificio. Aleluya. Te bendigo, Señor. Sí, paz de Cristo, hermanos, qué alegría verles en la fe, porque pues no los vemos físicamente, pero por la fe los vemos sentados ahí en su casa o de pie, gozándonos, alabando al Señor juntos. Quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Enseguida vamos a hacer una oración para darle introducción a la palabra del Señor. Nos hemos gozado con las alabanzas, hemos estado sintiendo la presencia del Señor. Esa es la ventaja de que el Señor del templo esté donde quiera que esté el templo. Gloria a Dios. Y vosotros sois el templo. Entonces el Señor prometió que estaría con nosotros. Dice Mateo capítulo 28, verso 38. Esto es la ocasión cuando Jesús, antes de ser sacrificado, se va al Monte de los Olivos y ora. Y dice el verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo, el Dios encarnado, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Tenemos razones para tener sentimientos en nuestra vida porque nuestra humanidad es así. Y si el maestro en esta ocasión que estaba básicamente a unas horas de que lo fueran a crucificar y a flagelar, tuvo estos sentimientos de tristeza, de soledad, de angustia. Pero ¿cuál fue la solución de Jesús? Dice la palabra del Señor que yéndose un poco adelante se postró sobre su rostro y oró. Creo que la oración es el recurso más eficiente que nosotros podemos utilizar para poder tener paz en medio de cualquier situación que enfrentemos. En esta ocasión Jesús dijo: mi alma está triste, y no fue una tristeza nada más así, está triste hasta la muerte. Qué terrible situación. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por nuestro predicador, nuestro hermano Elías Rivera, para que el Señor lo use, abra su corazón y su mente, que Dios tiene algo para nosotros. Padre amado, en estos momentos estamos delante de ti, dándote gracias. Gracias por el grupo de alabanza. Gracias también, Señor Jesucristo, por tu siervo que va a compartir tu palabra. Dale gracia, dale, Señor, sabiduría para que podamos salir edificados y que en medio de cualquier adversidad nosotros aprendamos a honrarte y a servirte. Gracias te doy por la congregación también, que han tenido siempre un corazón generoso, un corazón abierto, un corazón noble. Honramos tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio tan hermoso de pastorearlos. Ayúdanos siempre
a llevarlos a pastos verdes. Gracias por todas las respuestas de oración que hemos estado, Señor, sabiendo que has estado contestando por Felicito, por Ivette, por Kimberly, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Sabemos que tú eres fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Ánimo, mis hermanos, Dios les bendiga, y con ustedes nuestro hermano Elías Rivera. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, es un gusto saludarles a través de este medio y es una manera de comunicarnos, y me da gusto saludarles aunque sea a través de esta plataforma. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da y el privilegio que nos da de compartir su palabra, y vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Amén. Ya oramos, nos gozamos con los cantos, las alabanzas, y ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice el encabezado: Jesús anda sobre el mar, pero yo quiero enfocarme en la tempestad. Dice en el nombre de Jesús, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Déjeme decirle, hermanos, la palabra del Señor nos habla que Jesús y sus discípulos venían, por así decirlo, de una campaña de sanidades. Una campaña donde hubo un milagro muy resonado, que fue la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Estos discípulos vivieron un momento muy especial. Con sus propios ojos estaban viendo los milagros que Jesús estaba haciendo. Una vez terminada esta campaña, la palabra de Dios dice que Jesús se apartó y se fue al monte a orar. Pero el libro de Juan, en este mismo relato, nos habla que la gente quería tomar a Jesús y hacerlo rey. Ese fue el motivo por el cual Jesús se apartó a orar a la montaña, tal vez, al monte. Se fue a orar y mandó por delante a sus discípulos, como leímos, que cruzaran en esa barca el mar. Nos habla la palabra del Señor aquí, hermanos, que era la cuarta vigilia. Era la cuarta vigilia cuando Jesús fue hacia con ellos. Déjenme le digo una cosa: ¿cuántas horas llevaban estos discípulos navegando? La palabra de Dios nos habla de que cuando se estaba metiendo el sol, Jesús los mandó a la barca. Acá nos habla que la cuarta vigilia Jesús fue cuando llegó con ellos. Estamos hablando que la cuarta vigilia es más o menos de 3 de la mañana a 6 de la mañana.
Esto nos habla que estuvieron al menos 8 horas batallando con la tempestad, con las olas, luchando con sus propias fuerzas, tratando de cruzar la tempestad. ¿Jesús sabía esto? Sí lo sabía. Jesús lo que estaba haciendo también era probar su fe. ¿A qué voy con todo esto? Que en este tiempo, hermano, hermana que me escucha, en este tiempo hay una tempestad mundial en todos lados. Si vemos las noticias, vemos que hay una tempestad en la política, hay una tempestad en la economía, hay incertidumbre. No se diga por el lado de la salud. Nadie sabe, hay mucha incertidumbre, hay desinformación en los medios sociales, en las noticias. Hay una tormenta que nos aqueja y nosotros como iglesia que estamos dentro de esta barca, estamos cruzando esta tempestad. Amén. Estamos cruzando esta tempestad y debemos dejar que sea Dios quien nos dé la fortaleza de seguir caminando, que no sean los medios que desinforman, que traen miedo a la gente, sino llenarnos del poder de Dios, saber quiénes somos y quién está con nosotros en la barca. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que Jesús ya los había mirado. Jesús los había mirado cuando Él estaba orando. Si me acompañan a la otra cita bíblica, dice Marcos capítulo 6, en este mismo relato bíblico, en otro libro, dice capítulo 6, versículo 46 al 48, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y Él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Amén. Nos habla de que Jesús estaba en tierra cuando Él veía a los discípulos. Ciertamente, los discípulos tuvieron un privilegio muy grande de ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Posiblemente su fe había crecido, pero Jesús quería probar su fe, quería probar su confianza en Él. Los manda por delante, los manda a esta tempestad. 7, 8 horas batallando. Mi pregunta, ¿por qué no se regresaron? Pero ellos luchando con sus fuerzas, cansados, dice aquí que remaban con gran fatiga. Era mucha la fatiga. Y Jesús los estaba viendo desde aquel monte cuando estaba orando, cuando estaba en tierra. Déjame te digo una cosa, hermano, que muchas veces nosotros andamos en esta barca sin la presencia de Dios, desgraciadamente, con nuestras fuerzas. Caminamos con nuestras fuerzas, remamos con nuestras propias fuerzas y eso cansa, eso muchas veces desanima. Hoy yo te vengo a decir en esta noche que el que está en tu barca es Jesucristo, que Él es el único que te puede llevar a atravesar esa tempestad en paz, en armonía, con victoria. Amén. Es el único que nos puede dar las fuerzas. Es el único que está atento a todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él sabe lo que es estar en un cuerpo semejante a este. Él conoce el miedo, Él conoce el temor, Él conoce todas las emociones negativas que posiblemente en este tiempo nos abruman, nos pueden abrumar. Pero como iglesia el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, espíritu de poder, espíritu de dominio.
Amén. Para vencer toda adversidad. Jesús, viéndolos batallar, viéndolos remar, como muchas veces lo hacemos, dice la palabra de Dios que Él empezó a caminar hacia ellos. Y ya casi por amanecer es cuando Jesús tiene un encuentro con ellos. Dice la palabra de Dios que tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Y todos gritaron, ¡un fantasma! Pero déjeme le digo una cosa, hubo un hombre valiente, Pedro, se levantó y dijo, Señor, si eres tú, manda tu palabra, manda que yo vaya hacia contigo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven, mandó su palabra. Pedro empezó a caminar. Pedro empezó muy bien. Él tenía una fe desarrollada. Pero dejó de mirar a nuestro Señor Jesucristo. Retiró la mirada de nuestro Señor y empezó a ver los problemas. Empezó a poner su mirada en las olas, en la tempestad. Y tuvo temor. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse y pedirle a Dios que lo sacara de donde estaba. Y déjeme le digo una cosa, muchas veces criticamos a Pedro, pero déjeme le digo una cosa, ¿dónde estaban los 11 apóstoles restantes? Estaban llenos de temor en la barca. Estaban llenos de temor. No hicieron otra cosa más que quedarse, permanecerse seguros, tranquilos dentro de la barca. Déjame te digo una cosa, querido hermano, querida hermana, que muchas veces tenemos que salir de la barca. Muchas veces tenemos que dar ese paso de fe y decirle al Señor que mande una palabra en estos tiempos tan difíciles, que mande una palabra de consuelo, que mande una palabra. Amén. Pedro caminó en la plataforma de la palabra de Dios. Le dijo, Señor, manda tu palabra para que yo pueda ir contigo. Ordena, manda. No sé tú, hermano, pero muchas veces la palabra ya está escrita, ya está dada. Muchos sermones que hemos recibido durante tanto tiempo, que a estas alturas posiblemente si convertimos ese tiempo de sermones en clases y lo convertimos en algo secular, ya tendríamos un posgrado, una maestría. Amén. Pero no es solo teoría, sino que el Señor nos quiere llevar más allá, salir de la barca, donde el Señor ya ha mandado su palabra, pero tenemos que dar ese paso de fe, creer en Dios, creer en su fuerza, que Él es fuerte, poderoso, que sus recursos son inagotables. Amén. Que el mismo que nos llamó, Él nos va a fortalecer, nos va a acompañar y vamos a cruzar toda la tempestad hasta tener victoria. Ciertamente no sabemos si este sea el principio de la tempestad, si estamos en el ojo del huracán o si ya salimos de la tempestad. Ciertamente no lo sabemos. Pero lo que sí debemos de saber y tener claro, que debemos de tener la presencia de Dios sobre nuestra vida. Que si Jesucristo está en nuestra barca, en la barca de mi familia, en la barca de la iglesia donde yo me congrego, en la barca de mi vida en general, no va a haber un fracaso, no va a haber hundimiento, no va a haber pérdidas. Amén. Inicialmente yo había puesto como título a este mensaje, Proyecto Tempestad. ¿Por qué Proyecto Tempestad? Porque en la mayoría de las tempestades que Dios ha permitido a través de la Biblia, todas tienen un proyecto, un plan, un propósito. En cada persona vemos el caso de Jonás.
Él se apartó de los planes de Dios, él desobedeció la palabra de Dios y dice que compró un pasaje, huyó a Nínive. Amén. Ciertamente ese no era un proyecto de Dios que escapara, pero a lo que voy, que muchas veces nosotros mismos provocamos nuestras propias tormentas por desobediencia. Ese fue el caso de Jonás. Amén. Hasta que se descubrió quién había sido, por quién, por culpa de quién esa tormenta estaba ahí. Hasta que Jonás se lo tragó un pez y lo llevó al rumbo que tenía que estar. Amén. Pero a lo que voy, el proyecto de las tormentas en la vida de un cristiano es para crecer, hermanos. Es para fortalecer nuestra fe. Es para darnos cuenta dónde estamos parados. Es para ver más allá del camino, porque muchas veces las tormentas lo que vienen a hacer a nuestra vida es disipar la neblina, es limpiar el camino para caminar y ver claramente hacia dónde vamos. Amén. Las tormentas no son para destruirnos. Había un plan, me viene a la mente el apóstol Pablo, cuando fue naufragó con algunos marineros, soldados, pero hubo un proyecto, un plan en todo esto, que en esa isla iba a haber muchos salvos, que iban a entregar su vida a Cristo, inclusive soldados. Había un plan en todo esto. Había un plan, un proyecto, pero aún aunque hubo pérdidas materiales, hubo ganancias celestiales, hubo ganancias espirituales. Dios no permite las cosas con despropósito. Siempre hay un propósito para nuestra vida. Y en esta tormenta que estamos atravesando como iglesia, como familia, como país y en todo el mundo, hermanos, es para ver en dónde estamos parados. Para ver si en nuestra barca viene nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nuestra fe va a ser confrontada. Esa palabra que dijo Pedro, manda que yo vaya a ti. Muchas veces, hermano, le pedimos a Dios que mande su palabra. Su palabra es fiel. Aquí está, hermano. Él manda su palabra. Nosotros nos tenemos que abrazar de las promesas de Dios. Tenemos que abrazarnos de las promesas de Dios. Cada promesa escrita es para mí, para mi vida, para mi familia. Amén. En la tempestad tenemos un Dios de paz. Él nos promete la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. No debemos sentir sentimientos, valga la redundancia, equivocados, como tener miedo, ser presas del temor, ser esclavos del temor. No podemos ser esclavos. Dios nos ha dado libertad para alabarle, para glorificarle, para exaltar su nombre. Tenemos que entender que tenemos una espada en la boca, su Espíritu Santo. Tenemos la sangre de Jesús, su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Ante toda adversidad emocional, física, material. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Quiero compartir esta cita, pero no sin el ánimo de una exhortación. Este mensaje Dios me lo puso en el corazón para traer ánimo. Y voy a dar lectura a este texto bíblico sin el ánimo de darle de índole de exhortación. Dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 7, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Esta cita lógicamente no aplica para nosotros, porque nuestra confianza está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí nos plasma esta cita bíblica
el sentimiento de Dios, la posición de Dios cuando nosotros confiamos en Él o dejamos de hacerlo. Dice esta palabra que pone carne por brazo. Jesucristo, Dios, con brazo fuerte, brazo extendido, abrió la mar en dos para que el pueblo de Israel pasara con brazo fuerte y extendido. A eso se refiere. De que se ha cambiado, muchas veces podemos correr el peligro de cambiar el brazo fuerte de Dios por el brazo de carne, por confiar en el hombre, tal vez en el trabajo, en el patrón, en el gobierno, que si va a dar más ayuda, que si no va a haber más ayuda. Nuestra confianza no depende del gobierno, no depende del humano, no depende del familiar, no depende del amigo. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios, que tiene una fuente de recursos inagotables, que Él está queriendo con todo su corazón proveer en cada necesidad, proveer en cada necesidad emocional, física, económica, como lo ha hecho. No dejemos de confiar en el Señor, no importa la tormenta que estemos atravesando, no importa la tormenta, por más fuerte que sea, el Señor nos llevará al otro lado. Gloria a Dios, aleluya. Aunque arrecie la tormenta, aunque se ponga en lo más duro de la tormenta, dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, hermano, la palabra de Dios es como un faro. Si estamos en una tormenta, si estamos en una tempestad, su palabra nos va a dar luz. Su palabra es nuestra lámpara para seguir ese camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, tus promesas, tus promesas. ¿Cuántas promesas, hermano, has recibido, has leído en la palabra de Dios? La palabra de Dios está llena de promesas para nuestras vidas. Que vamos a ser salvos yo y mi casa. Que Él va a ser nuestro sanador. Que Él va a ser nuestro consolador. Él va a ser nuestro abogado. Él va a ser nuestro juez. Él es todo en nuestra vida. Hay promesas que tenemos que abrazarnos como si fuera lo último en lo que tuviéramos que abrazarnos. En las promesas de Dios, en su amor, en su misericordia. Amén. Déjame decirte que si has estado pasando estrechez económica, no tengas temor. Dios va a seguir supliendo y va a seguir cumpliendo su palabra, que nosotros valemos más que las aves del campo. Que Él va a traer esa comida al tiempo, hermano. ¿O hay algún día que no hemos comido? No. Hemos estado bendecidos, gracias a Dios. Aún en estos tiempos difíciles vemos la mano poderosa de Dios, su misericordia, su gracia, su bondad sobre nuestras vidas. Amén. Mire, hay una quisiera ilustrar esta tormenta. Un tiempo atrás se decía de que hubo un concurso en una escuela de arte y todos tenían que dibujar la paz, tenían que plasmarla en óleo. Y empezaron los alumnos a hacer sus borradores, empezaron a hacer su trabajo y empezaron a desarrollar la paz conforme a su criterio, conforme a su manera de pensar, de ver las cosas. Y unos comenzaron a dibujar unas montañas hermosas con un sol naciente, un río. Eso era el concepto de paz para él.
El otro había dibujado, había plasmado un mar sereno, tranquilo. Y el maestro pasó por atrás de otro alumno y de repente vio una tempestad. Vio que había una tempestad, había lluvia, había truenos, estaba oscuro, se alcanzaba a ver unas montañas, unos acantilados, y se veía un árbol. Y en ese árbol el maestro le llamó la atención porque lo puso en el centro y le preguntó: oye, disculpa, dice, ¿será que no me entendiste bien lo que yo te pedí que plasmaras? Te pedí que plasmaras la paz, lo que representa la paz para ti. Tú estás haciendo lo contrario. Y el estudiante le dijo: permítame terminar mi dibujo y al final hablamos. Y el maestro, intrigado, se quedó a esperar. Se intrigó qué es lo que este joven está dibujando. Y al final de todo el dibujo se acercó a él y le dice: ¿ahora me lo puedes explicar? Dice: sí, claro. Dice: mira, todos tus compañeros lo que han dibujado, hay paz plasmada en ese cuadro, en este cuadro y en el otro. Dice: ¿ahora me puedes explicar por qué tu concepto de paz es muy diferente? Dice: claro que sí. Dice: ¿usted puede ver todo esto? Sí, yo vi un desorden, dijo el maestro. Lo único que veo es desorden. Y dice: no, fíjese bien, hago un esfuerzo y vea los detalles. Y el profesor empezó a fijarse en cada detalle y vio un árbol. Y ciertamente vio un águila, un nido de águila. Y dice: ¿qué hace esta águila aquí? Dice: no, es que mi concepto de paz se encuentra debajo de las alas del águila, porque ahí están sus polluelos. Ese es el concepto de paz que Dios nos promete, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que a pesar de la tormenta, que a pesar de los relámpagos amenazantes, su paz que sobrepasa todo entendimiento nos da gracia, nos da fuerza, nos da confianza para seguir caminando. Amén. Esa es la paz que Dios nos promete, nos ha prometido. Y esa es la paz que debemos de tener en estos tiempos. Guardar la paz. Yo sé que estamos ansiosos por regresar aquí. Yo sé que va a haber un antes y un después de esta situación en referente a la iglesia. Pero déjeme le digo una cosa, hermano. A través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no existe el concepto de crisis. No existe el concepto de crisis. Solo concepto de planes, propósitos, proyectos de Dios para nuestras vidas, para todo aquel que venga a sus pies, para todo aquel que tome por hijo. Amén. Así es que esta tempestad, hermanos, es temporal. Hay que aguantarla, soportarla un tiempo más. Hay que estar en nuestros hogares clamando, alabando, sirviendo al Señor, haciendo planes, ¿por qué no? Haciendo planes para cuando regresemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando termine la tempestad, ¿qué es lo que sigue? Ciertamente, la tempestad nos trae nuevos cambios a nuestras prioridades. ¿Cuál era nuestra prioridad antes de esto? Puede ser trabajo, puede ser actividades fuera de la iglesia, con nuestros hijos tal vez. Teníamos tal vez una prioridad muy diferente a lo que ahorita estamos viendo y viendo la necesidad en la familia. Todo esto, el Señor no está probando nuestra fe. El Señor está viendo cómo nos comportamos.
¿De qué manera nos estamos dirigiendo en a lo que el mundo llama crisis? Que lo vuelvo a repetir, este concepto no existe en la Biblia. Esta tempestad viene a probar nuestra fe. Viene a probar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez si la hemos perdido, hermano, o tal vez si ya de tanto ver noticieros, ver noticias, va menguando nuestra fe. Hay que permanecer fuertes, hermano. Si tiene el teléfono de un hermano, háblele, mándale un texto, dele ánimo. Y démonos ánimo unos a otros, porque esta tempestad va a pasar, es temporal, pero ciertamente es el preámbulo a cosas más grandes que van a suceder en el mundo y a nivel iglesia. Esta tempestad tiene que hacer cambios en nuestra vida espiritual, a cómo dirigirnos en la vida y poner en orden nuestras prioridades. La principal, por supuesto, servir a nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos nacido, para eso hemos sido llamados. Amén. Y tengamos fe en todo tiempo, hermanos. Fe en todo tiempo. Que no mengue nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Él es tan real, hermano, como que aquel día que me alcanzó de lo más vil y despreciado, del bote de la basura, de ahí donde me agarró. De ahí, hermano, el Señor es fiel. El Señor es fiel, poderoso. Él se merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Y ninguna tempestad nos va a hacer quitar nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Ninguna tempestad va a hacer que nosotros menguemos en nuestra fe y en nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Antes, fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza, en la oración. Hay que interceder, seguir intercediendo unos por otros. Amén. Y si conoce de alguien que esté pasando necesidad, lleve una palabra. Lleve una palabra de ánimo. Lleve una palabra de fe que reavive, porque este proyecto de tempestad precisamente es eso. Reavivar nuestra fe. Reavivar nuestra confianza en el Señor. Y ya dejar pretextos a un lado. Que vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Así es que, hermanos, adelante, demos gracias al Señor, dispongamos nuestro corazón a servirle, tengamos ánimo que esta tempestad va a pasar, pronto vamos a estar juntos a una nueva realidad. Amén, que el Señor me los bendiga, los amo en el Señor y espero verles pronto. Dios me los bendiga. Amén, hermanos, nos hemos gozado con la hermosa palabra que hemos escuchado. Dios está en medio de cualquier tormenta, de cualquier adversidad, de cualquier crisis que estemos atravesando. Y en esta tormenta que nosotros estamos pasando, no es la excepción. Cristo está en nuestra barca y dice el libro de los Salmos que Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Bendito sea su maravilloso nombre. Quiero, antes de despedirnos, hermanos, darles las gracias por su respuesta para la ayuda a Venezuela. El día de ayer le mandé la ayuda a nuestro hermano Mota y pues muy contentos, me mandó unas fotografías de las despensas que había comprado, una tremenda cantidad de cosas, arroz, pollo, y yo pude imaginarme los rostros de alegría de los hermanos y que les hubieran dicho o que les dijeron, pues esta es la ayuda que nuestros hermanos de California nos mandaron. Así que, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Nuestros hermanos en Venezuela, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y particularmente en Ecuador están sufriendo mucho. Ha habido muchas muertes, ha habido mucho
estrago de esta pandemia, pero hermanos, nosotros podemos marcar una diferencia, que estamos, pues bueno, no tan mal. Así que gracias a Dios, Dios les bendiga, Dios les pague, y nos esperamos el próximo domingo con la ayuda del Señor, hermanos, 10:30 de la mañana. Hemos estado fieles, sirviendo al Señor, siempre contentos de ver sus mensajitos que ustedes mandan cuando están conectados. Nos alegra el imaginarnos y en saber que están ahí junto con nosotros alabando al Señor. Así que los instamos, los motivamos a que mantengamos esa unidad. Estamos a distancia, pero no estamos desunidos. Estamos separados, ¿verdad?, por este lapso de tiempo, pero no estamos desintegrados. Así que unidos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana.